En el video de hoy comenzaremos una nueva unidad, un nuevo tema. La unidad es razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Bueno, este es el nuevo tema. La unidad en sí son funciones trigonométricas y curvas. Entonces, en este video introduciremos qué son las razones trigonométricas, hablaremos del teorema de Pitágoras y enunciaremos algunas de las identidades trigonométricas básicas o más conocidas. Bien, empezaremos por hablar de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus ángulos es un ángulo recto. En un triángulo rectángulo tenemos dos tipos de lados. El primero es la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues en un triángulo rectángulo llamamos hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto y catetos a los otros dos, ¿de acuerdo? Y si fijamos uno de los ángulos agudos, al cateto que forma ese ángulo junto con la hipotenusa, lo llamaremos cateto adyacente y al otro cateto opuesto. Entonces, a ver, de nuestra definición dice, en un triángulo rectángulo llamaremos hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto, ¿de acuerdo? En este caso, este es mi triángulo recto. Es un ángulo que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, tiene dos ángulos agudos, este ángulo y este ángulo de aquí, y entonces la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, ¿no? En general es el lado más grande, ¿no? En cuanto a magnitud. Y los otros dos son los catetos. Este es un cateto y este otro ángulo es otro cateto. Entonces lo que dice aquí es que los catetos también se les puede nombrar si fijamos uno de los ángulos, es decir, si a este ángulo de acá yo lo llamo phi, entonces, ¿quién es el cateto adyacente al ángulo phi? Pues es el cateto que forma ese ángulo. En este caso, este cateto junto con la hipotenusa forman el ángulo phi. Entonces, este sería mi cateto adyacente. Y el otro cateto es el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Dado el ángulo phi. Bien. Ahora, vamos a hablar del teorema de Pitágoras, que seguramente ustedes ya habrán visto desde la secundaria. Dice, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a llamar a este triángulo el triángulo A, B y C, ¿de acuerdo? Este es un ángulo recto. Aquí está su ángulo recto, y entonces vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. En este caso, ¿qué quiere decir? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso, nuestros catetos son AB y AC. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que AB al cuadrado más CA al cuadrado es igual a BC al cuadrado.
Eso es lo que queremos demostrar. ¿Y cómo vamos a hacer la demostración? Pues vamos a trazar una recta, que vaya desde el vértice A hasta la hipotenusa BC y que corte en un ángulo recto. Bueno, pero esta ya la tengo trazada, entonces la voy a borrar para que no se vea chueca. Que corte en un ángulo recto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué es lo que sucede. El triángulo ABC, es semejante el triángulo ABC es semejante al triángulo, vamos a poner triángulo, DBA. ¿Quién es D? Pues voy a llamar D al punto en el que corta la recta perpendicular que tracé del vértice A a la hipotenusa. Ese lo voy a llamar D. ¿Y por qué son semejantes? Porque ambos comparten el lado AB y además comparten el ángulo en B. ¿Están de acuerdo? Ya que ambos comparten un ángulo recto y el ángulo en B. Bueno, y además el lado y el lado AB. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué quiere decir que sean semejantes? Pues como son semejantes, o por qué hicimos esa observación, pues como son semejantes, se cumple que AB, bueno, la razón entre el segmento AB entre el segmento DB, este es AB entre DB, es igual a, bueno, a ver, este es AB entre DB, es decir, los catetos que forman el ángulo B, esa razón es la misma que CB, es decir, este, entre AB. Bueno, que son los catetos que forman el ángulo B, ¿no? Y de esta relación obtengo que AB al cuadrado es igual a DB por CB. Y esta relación, bueno, esta igualdad la voy a utilizar, ¿de acuerdo? Y le voy a llamar 1. Bien, ahora voy a ver otros dos triángulos que son semejantes. Bueno, aquí ya se perdió mi dibujito, pero recordemos que es algo así. Bueno, lo voy a borrar. Aquí no me quedó bien. Acuérdense que tenía yo este triángulo. El triángulo A,
B y C. Y que había trazado una perpendicular desde el vértice A hacia la hipotenusa BC que corta en un ángulo recto en un punto D. ¿De acuerdo? Entonces, ahora fíjense que el triángulo ABC es semejante al triángulo DAC. El triángulo DAC, ya que ambos comparten al ángulo C, el ángulo en C, y son rectángulos, ¿no? Entonces, como estos dos triángulos son semejantes, se cumple lo siguiente. Se cumple la siguiente relación, o la siguiente razón, que la razón de CA entre CD, es decir, CA es esta de acá, entre CD es igual a CB entre CA, es decir, los que forman al ángulo en C. Y de aquí yo tengo que CA al cuadrado es igual a C por D por C por B. Y esta de acá es la relación número 2 o la igualdad número 2. Entonces, de 1 y 2, ¿quién era 1? Acuérdense que 1 era que AB cuadrado es DB por CB, ¿de acuerdo? Se tiene que A por B al cuadrado, es decir, el primer cateto, y este acuérdense que era el ángulo recto, más AC o CA cuadrada, ¿a quién es igual? Pues A por B al cuadrado era DB por CB. Y CA cuadrado es CD por CB. ¿De acuerdo? Y esto pues voy a factorizar CB y me va a quedar DB más CD. Y estos tienen como factor común a CB. Pero DB o BD es esta región, bueno, esta magnitud, y CD es esta de aquí. Entonces la suma es C por B, y entonces me queda C por B al cuadrado, ¿de acuerdo? Y pues es lo que yo quería demostrar, ¿no? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, AB al cuadrado, que es un cateto, más CA al cuadrado, que es otro cateto, es igual a B por C al cuadrado, que es la hipotenusa. Y esto es lo que yo quería demostrar.
Bien, continuando, vamos a definir las razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas, dado el triángulo rectángulo ABC, son: la primera, el seno, el coseno, la tangente, y también tenemos las recíprocas, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Bien. Entonces, este es nuestro triángulo rectángulo. Vamos a nombrar a sus lados. Le vamos a llamar a sus vértices A, B y C. Y a este vamos a llamarlo el ángulo φ. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el seno está definida como CO, que es cateto opuesto. Bueno, aquí no lo puse, pero es cateto opuesto. Entre hipotenusa. Ajá. En este caso, si este es φ, ¿quién es el cateto opuesto? Acuérdense que el cateto opuesto es el que no forma el ángulo. En este caso, el ángulo φ está formado por los segmentos AC y BC. Entonces, el cateto opuesto es AB entre la hipotenusa, que es CA. ¿De acuerdo? ¿Quién será el coseno de φ? Pues el coseno está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa En este caso, nuestro cateto adyacente es el cateto que forma el ángulo. En este caso sería BC entre la hipotenusa CA. ¿De acuerdo? Y la tangente de φ es el cateto opuesto sobre cateto adyacente en este caso el cateto opuesto es el cateto AB entre el cateto BC. ¿De acuerdo? Y bueno, además de las las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, tenemos las recíprocas. La primera es la cosecante, que se define como la hipotenusa entre cateto adyacente En este caso, en este triángulo, ¿quién sería la cosecante de φ? Entonces mi hipotenusa es AC, CA, entre el cateto adyacente, que entre el cateto opuesto, que es AB. Aquí tengo un error. Aquí es cateto opuesto. Era para ver si estaban poniendo atención. Entonces SA entre AB. Y la secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente Entonces, la secante de φ es la hipotenusa, que en este caso es CA,
entre el cateto adyacente, que es el que forma el ángulo, que es BC. Y finalmente está la cotangente, que en este caso no se ve bien, pero lo que dice ahí es cotangente de phi es igual a CA entre CO. Entonces, CA es cateto adyacente y CO es cateto opuesto. Ajá. En este caso, la cotangente de phi, el cateto adyacente es BC y el cateto opuesto es AB. ¿Vale? Esas son las razones trigonométricas. Probablemente muchos de ustedes ya las han visto. Y pues ahorita vamos a hacer un ejemplo con valores, ¿no? Con un triángulo que ya tenga asignados valores a sus lados y a sus ángulos. Bien. Queremos calcular las razones trigonométricas del siguiente triángulo. Este triángulo tiene la particularidad de ser un triángulo isósceles cuyos catetos miden ambos 1. Este cateto mide 1 y este mide 1. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, entonces por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, a la cual llamaremos H, cumple lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado es igual a el cuadrado de los catetos, que en este caso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. En este caso es 2. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, como este es un triángulo isósceles y este es un ángulo recto, este mide 45 y el otro también 45. Entonces, ¿quién va a ser el seno de 45 grados? Pues el seno de 45 grados es el cateto opuesto, ajá, entre la hipotenusa. En este caso, nuestro cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Ajá. ¿Quién va a ser el coseno de 45 grados? Pues es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente pues también mide 1 y la hipotenusa raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Y quién es la tangente de 45 grados? Pues la tangente de 45 grados es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y el cateto opuesto mide 1 y el adyacente 1, entonces la tangente es 1. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Calcular las razones trigonométricas del siguiente triángulo. Este es un triángulo equilátero en el que cada uno de sus lados mide 2 unidades. Ajá. Entonces, para calcular
bueno, para poder calcular las razones trigonométricas de los ángulos que tenemos aquí, lo que hacemos es trazar una recta perpendicular desde uno de los vértices hacia el lado opuesto en un ángulo de 90 grados, ¿no? En un ángulo recto. Entonces, que corte exactamente a la mitad, es decir, este segmento es igual a este segmento. Como es un triángulo equilátero, cada ángulo mide 60 grados y como este corta al ángulo que está apuntando hacia arriba, a la mitad, pues este mide 30 y este también. ¿De acuerdo? Y entonces yo quisiera saber cuánto mide la altura, la que vamos a llamar H, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar este triángulo. Vamos a llamarle A, B, C. Entonces, en el triángulo ABC, se cumple por el teorema de Pitágoras lo siguiente. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los catetos? Pues los catetos son AB, se cumple que AB al cuadrado más el otro cateto es BC al cuadrado es igual a H al cuadrado. Perdón, aquí estoy mal. Aquí la hipotenusa es CB. ¿De acuerdo? Entonces, AB al cuadrado más H cuadrada, perdón, es igual a la hipotenusa que es BC al cuadrado. ¿De acuerdo? AB es un cateto y el otro cateto es CA, que en este caso estamos nombrando H. ¿De acuerdo? Luego, pues yo quiero saber quién es H, ¿no? Porque ya sé quién es AB y quién es BC. Entonces despejo y tengo que H cuadrada es igual a BC al cuadrado menos AB. ¿Sí? ¿Y quién es BC al cuadrado? Pues BC al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4. Y AB cuadrada es 1 al cuadrado, que es 1. Entonces esto es 3. Por lo tanto, H es raíz de 3. Entonces, aquí voy a ponerle raíz de 3. Es lo que vale. Bueno, y también voy a borrar esta recta y esta recta de acá. Bien, entonces ya con estos datos yo puedo obtener quiénes son mis razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo primero para 60 grados. ¿Quién sería el seno de 60 grados? Pues el seno de 60 grados es el cateto opuesto, es decir, raíz de 3, entre la hipotenusa, que es 2. Raíz de 3 entre 2. ¿Quién sería el coseno de 60 grados? Pues el coseno de 60 grados es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es 2. ¿De acuerdo? ¿Quién sería la tangente de 60 grados? Pues la tangente de 60 grados es el cateto opuesto, que es raíz de 3, entre el cateto adyacente, que vale 1. Entonces es raíz de 3.
¿Quién sería la cosecante de 60 grados? Pues la cosecante es la hipotenusa, que en este caso es 2, entre el cateto opuesto, que en este caso es raíz de 3. ¿Y quién es la secante de 60 grados? Pues es la hipotenusa, que es 2, entre el cateto adyacente, que es 1. ¿Y quién es la cotangente de 60 grados? Pues la cotangente de 60 grados es el cateto adyacente, que en este caso es 1, entre el cateto opuesto, que es raíz de 3. Y bueno, queda como ejercicio obtener el seno, el coseno, la tangente, cosecante, secante y cotangente de 30 grados. ¿De acuerdo? Y pues ahora veremos algunas identidades trigonométricas, unas relaciones, las básicas. Las identidades trigonométricas del ángulo complementario. ¿A qué nos referimos con eso? Si en lugar de fijarnos en el ángulo phi, nos fijamos en el otro ángulo agudo, es decir, en el ángulo 90 menos phi, llamado ángulo complementario, obtenemos las siguientes relaciones. Que el coseno de 90 grados menos phi es igual al seno de phi. El seno de 90 grados menos phi es igual al coseno de phi. Y la tangente de 90 grados menos phi es igual a la cotangente de phi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos nuestro triángulo ABC, triángulo rectángulo. Y este es nuestro ángulo phi, ¿de acuerdo? Este es el ángulo recto, que mide 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que, ¿qué pasa si yo me fijo en el coseno? Bueno, si este es recto y este es phi, ¿cuánto mide este ángulo? Pues acuérdense que vamos a llamarle a este ángulo alfa. La suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180 grados. Entonces, alfa más phi más 90 debe ser igual a 180. ¿De acuerdo? Esto implica que alfa es igual a 90 menos phi. ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo de aquí mide 90 grados menos phi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el coseno de 90 grados menos phi? ¿Están de acuerdo que en este caso sería el coseno de alfa, ¿no? Que en este caso es el cateto opuesto, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Bueno, a ver, aquí yo creo que nos vamos a confundir con CA y con ABC. Vamos a utilizar otra notación. Usualmente, si A es un vértice, se le suele poner al lado opuesto al vértice con la misma literal, pero en minúscula, ¿no? En vez de B, el opuesto es B, y en vez de C mayúscula, C minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno de 90 menos phi, en este caso, el coseno de alfa, es el cateto adyacente, que en este caso es C, entre la hipotenusa, que es B. Pero si se dan cuenta, si yo me fijo en phi, ¿quién sería el seno de phi? Pues el seno de phi es el cateto opuesto, que en este caso es C, entre la hipotenusa. Entonces este es el seno
de phi. ¿De acuerdo? ¿Quién sería el seno de 90 grados? Entonces, el seno de 90 grados menos phi es el cateto opuesto, que en este caso nuestro cateto opuesto es A, entre la hipotenusa, que es B. Pero por otro lado, ¿quién es el coseno de phi? El coseno de phi es el cateto adyacente, que es A, que es el mismo, entre la hipotenusa. Entonces, esto es el coseno de phi. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿quién es la tangente de 90 grados menos phi? Pues es el cateto opuesto, que en este caso es A, entre el cateto adyacente, que es C. Pero ¿quién es la cotangente de phi? Pues es el cateto adyacente, que es A, entre el cateto opuesto, que es C. Entonces, este es el cotangente de phi. ¿De acuerdo? En este triangulito. Y pues se cumple esto, ¿no? En realidad es muy fácil ver que se cumplen estas identidades. Hay otras con un poquito más, que no son tan evidentes. Bueno, estas sí. Las identidades trigonométricas recíprocas. Entonces, la primera es que el coseno de phi es 1 entre la secante de phi. La segunda es que el seno de phi es igual a 1 entre la cosecante de phi. La tercera, que la tangente de phi es 1 entre la cotangente de phi. Y la cuarta, que la tangente de phi es igual al seno de phi entre el coseno de phi. Y bueno, ¿por qué se dan estas? Pues es muy sencillo, ¿no? En este caso, ¿quién es el coseno de phi? Acuérdense que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿de acuerdo? ¿Y quién es la secante de un ángulo? Es la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es 1 entre la secante de phi? 1 entre la secante de phi es 1 entre la hipotenusa entre el cateto adyacente. Pero esto es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que es el coseno de phi. Entonces aquí vamos a ponerle 1. 1. Bueno, la segunda es muy similar. ¿Quién es 1 entre la cosecante de phi? Esto es 1. ¿Quién es la cosecante? La cosecante es el cateto opuesto, la hipotenusa entre el cateto opuesto esto es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es el seno de phi. La tercera, la de la tangente, es ¿quién es 1 entre la cotangente? Aquí es cotangente. De phi. Entonces, acuérdense que la cotangente es, bueno, esto es 1 entre, la cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y esto es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto opuesto entre el cateto adyacente? Pues la tangente.
Y finalmente, la tangente de phi es igual al seno entre el coseno. Entonces, el seno de phi entre el coseno de phi. Ajá. ¿Quién es el seno? Es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién es el coseno? El cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, pues la hipotenusa está dividiendo arriba y abajo, entonces la puedo quitar. Se puede simplificar y me queda el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto entre el cateto adyacente? Pues la tangente. Y pues ya. Estas son pruebas muy sencillas de que se cumplen estas identidades trigonométricas. Continuando con las identidades, tenemos las identidades pitagóricas. La primera dice que el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi es igual a 1. La segunda, que 1 más la tangente cuadrada de phi es igual a la secante cuadrada de phi. La tercera, que la cotangente cuadrada de phi más 1 es igual a la cosecante cuadrada de phi. Entonces vamos a hacer la prueba. De la primera. Pues como ustedes imaginarán, se llaman pitagóricas pues porque se deducen a partir del teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar el siguiente triángulo. Rectángulo. El triángulo ABC, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a llamarle phi. Por el teorema de Pitágoras, que se cumple que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, ¿quién es el seno de phi? El seno de phi es b entre c. El coseno de, bueno, y esto implica que b es igual a c por el seno de phi, ¿de acuerdo? También se cumple que el coseno de phi es igual a entre c, y de aquí podemos deducir que a es igual a c por el coseno de phi. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo en el teorema de Pitágoras? Entonces, al sustituir en esta ecuación, que es asterisco, se obtiene, ¿qué es lo que se obtiene? Pues a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada coseno cuadrado de phi más, ¿y quién es b cuadrada? B cuadrada es c cuadrada seno cuadrado de phi. Bueno, pero a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, ¿están de acuerdo? Entonces, esto implica que c cuadrada es igual, y del lado derecho, esto de aquí, voy a factorizar c cuadrada
Entonces me queda que c cuadrada es igual a c cuadrada por coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Entonces como c es distinto de 0, puedo simplificar y entonces me queda que 1 es igual a coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Aquí, como c es distinto de 0, puedo simplificar. Y pues es lo que yo quería. ¿De acuerdo? Nos faltan las siguientes dos propiedades, pero esas se deducen de esta primera de una forma muy fácil. Entonces vamos a ver la segunda. La segunda propiedad es que 1 más la tangente cuadrada de phi, bueno, creo que había puesto phi o teta, ya no recuerdo. Bueno, vamos a poner, si era phi, vamos a poner phi. Es igual a la secante cuadrada de phi. Pues esta se deduce de forma inmediata de la anterior. Entonces, de la propiedad 1, se tiene que coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es igual a 1. ¿Qué pasa si yo divido ambos lados de la ecuación entre el coseno? Entonces, dividiendo entre coseno en ambos lados de la igualdad, ¿qué se obtiene? Pues voy a tener coseno cuadrado de phi, bueno, aquí entre coseno cuadrado, entre coseno cuadrado, porque si no, no, entre coseno cuadrado de phi, voy a tener coseno cuadrado de phi entre coseno cuadrado de phi, aquí phi, no sé por qué pongo teta, más seno cuadrado de phi entre coseno cuadrado y esto es igual a 1 entre coseno cuadrado de phi. Entonces, coseno cuadrado de phi entre coseno cuadrado de phi es 1. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, por las identidades trigonométricas recíprocas, es tangente cuadrada de phi. Y 1 entre coseno es la secante cuadrada de phi. Igual, por las que acabamos de ver hace un momento, las recíprocas, aquí también puse teta en lugar de phi. Y pues ya. La otra se hace exactamente igual, pero en vez de dividir entre coseno, voy a dividir entre el seno. Entonces la 3 vamos a dejarla como ejercicio. En vez de dividir entre coseno cuadrado, dividimos entre seno cuadrado. Es muy sencilla. Y mejor vamos a ver el coseno de la suma de dos ángulos, que es otra identidad trigonométrica. Si A más B es un ángulo agudo, se cumple que el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa menos el seno de beta. Entonces, para ilustrar esto, pues consideremos el siguiente triángulo, de tal forma que aquí este sea nuestro ángulo alfa y este nuestro ángulo beta. Sumados forman un ángulo agudo, ¿no? Es decir, es menor que 90 grados, ¿de acuerdo? Y
vamos a nombrar a este vértice como O, a este vértice H y a este vértice I. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar para poder demostrar esta identidad, vamos a trazar una recta perpendicular que pase del vértice ahí y que corte a este segmento, ¿de acuerdo? Entonces, a esta recta, a la recta que forma al ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trazar esta recta de tal forma que este sea un ángulo recto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a trazar una recta paralela al segmento OH que pase por este punto. Este punto vamos a llamarlo L. Bueno, vamos a ver. Esta recta es paralela al segmento OH. Ajá. Y a este punto le voy a llamar L. A este punto donde esta recta corta al segmento HI lo voy a llamar J, ¿de acuerdo? Y ahora voy a trazar una perpendicular que vaya desde L hasta OH pero extendida, ¿no? Paralela a HI. Entonces este es un ángulo recto. A este punto lo voy a llamar K. L, I y este es un ángulo recto también, ¿de acuerdo? Pues ahora fíjense que como la recta que contiene a los puntos J y L es paralela al segmento OH, entonces, y este es el ángulo alfa, este de acá también es alfa, ¿de acuerdo? Este es alfa, y a este segmento de acá lo voy a llamar gamma, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjense que, vamos a poner aquí demostración. Ajá. ¿Quién es el coseno de alfa más beta? ¿Están de acuerdo que es el cateto adyacente? Es decir, el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es OH entre la hipotenusa, que es OI. Pero ¿están de acuerdo que OH es igual a OK menos HK entre OI? Pero HK, es decir, esta región de aquí, es igual a la región, bueno, al segmento IL. Entonces esto es OK menos JL entre OI. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora si nos fijamos, en el triángulo OKL, ¿qué tenemos? Tenemos que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es OK entre OL. Y esto implica que el segmento OK es igual a OL por el coseno de alfa. ¿De acuerdo?
Bien, ahora quiero calcular quién es JL. Entonces para eso me voy a fijar en el triángulo J y L. Ajá. En el triángulo J y L, ajá, yo tengo que el coseno de gamma es este ángulo, es igual al cateto adyacente, que es JL, entre la hipotenusa, que es IL. Ajá. Pero, ¿quién es gamma? Por otro lado, gamma, acuérdense que este es de 90 grados también. Entonces, si este mide 90 y este es el ángulo gamma, entonces gamma más este ángulo de aquí deben de medir 90 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, y además también fíjense que gamma y este ángulo, que justamente es recto, con alfa deben de sumar 180 grados. Es decir, gamma más 90 más alfa es igual a 180. Esto implica que gamma es igual a 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces el coseno de gamma es igual al coseno de 90 menos alfa. Y por las identidades trigonométricas del ángulo complementario, esto es igual al seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que en esta expresión, despejando, JL es igual a IL por el seno de alfa. Y entonces me voy a quedar con estas dos expresiones. Esta y esta de acá, y las voy a sustituir en esta. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos. Entonces, sustituyendo, tenemos que el coseno de alfa más beta es igual a, bueno, era igual a OK menos JL entre OI. Pero ¿quién era OK? OK era OL por el coseno de alfa, y JL es IL entre el seno de alfa. Y todo se debe dividir entre O y I. ¿De acuerdo? Pero ahora fíjense que aquí me va a quedar OL entre OI por el coseno de alfa menos IL entre OI entre el seno de alfa. Vamos a ver quiénes son este y este de acá en mi triángulo. ¿De acuerdo? ¿Quién es OL entre OI? Entonces, OL es esta región, este segmento, entre OI. ¿Están de acuerdo que OL es el cateto adyacente del triángulo OIL y OI es la hipotenusa? Entonces, si se dan cuenta, el coseno
de beta es OL entre OI. Entonces, esto de acá lo voy a sustituir en mi ecuación. Entonces, esto es igual a el coseno de beta por el coseno de alfa. Y ahora yo quiero ver quién es IL entre OI. Bueno, aquí voy a borrar esto que está aquí. Entonces, yo quiero saber quién es IL entre OI. IL entre OI es el seno de beta. El seno de beta es el cateto opuesto, que es IL, entre la hipotenusa, que es OI. Entonces, esto también lo voy a sustituir en mi ecuación. Entonces, aquí voy a tener menos el seno de beta por el seno de alfa. Y pues eso es todo, eso es lo que quiero demostrar, ¿no? Que el coseno de alfa más beta es igual al... Bueno, usualmente ponemos los términos en orden, ¿no? Entonces pondría coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. ¿Sí? Que es lo que quiero demostrar. Y bueno, nos falta ver la del seno, pero bueno, esa la vemos en el siguiente video. El seno de la suma de dos ángulos. Si alfa más beta es un ángulo agudo, se cumple que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Pero eso será en el siguiente capítulo. Eso es todo.